Estamos en comunicación con Patricia Munier, ella es diputada nacional por el Frente de Todos. Estará muy contenta, un día como hoy va a ser inolvidable, una noche como la noche va a ser inolvidable para ella, sin duda, pero bueno, vamos a estar hablando de temas varios. ¿Cómo estás, Patri? Buenas tardes, ¿cómo les va? Sí, todavía estamos celebrando, no lo podemos creer. ¿Qué momento vivió Sabalero anoche, Sí, la primera vez en tantos años, ¿no? Sí, la verdad que fue una cosa fuerte, pero bueno, les pedíamos y nos pedíamos a todos que celebremos en casa. Claro. Porque, bueno, estamos en un momento muy, muy complicado. Pero sí, la verdad que muy contentos. Y sobre todo porque, bueno, uno lo primero que piensa es en los que no están y cómo hubieran querido vivir este momento. Yo particularmente pensé mucho en mi papá, digo, uy, qué momento para que disfruten todos, ¿no? La verdad que esto es lo que comentaba antes, ¿no? Estaba viendo los videos de gente que festejaba, digamos, familiarmente, porque para colmo el partido se dio, digamos, 3-0, ya minutos antes de que termine ya se sabía que iba a salir campeón, ya no había posibilidad de que Racing lo dé vuelta, digo, y ahí empezaron todos los festejos, las emociones, y se empezaron a filmar, ¿no? En esta época, y digo, qué lindo el compartir el vínculo familiar, lo que atraviesa un equipo de fútbol, digamos, quien tiene sentimientos, es lo que nos une, más allá de grietas y grandes grietas que hay en las familias. Sí, es cierto. Es cierto, incluso hasta tuvimos felicitaciones de los hinchas de Unión, digamos que son nuestros rivales eternos, pero no, la verdad que fue muy, muy emotivo. Bueno, Patri, te felicito a vos y a vos, gracias. En nombre a toda la comunidad sabalera. Patricia, tuviste con un tema que atraviesa a todos los sindicatos, con un pedido, formulando un proyecto que atraviesa a gran parte de los sindicatos que conforman, digamos, las uniones de trabajadores y trabajadoras de todo el país, con un pedido, ¿no?, de cupo, de igualdad de géneros en la conformación de las comisiones y los sindicatos. Sí, en realidad no es un proyecto, es un reclamo que venimos haciendo las mujeres sindicalistas en estos últimos años, porque bueno, el cupo sindical es cierto que en muchos gremios no se cumple, por lo tanto esos gremios estarán bastante lejos de la paridad. Pero nosotros lo que decimos es que es la hora de las mujeres, y bueno, y lo que planteamos es que tiene que haber paridad en la conformación de las listas, de la misma manera que tiene que haber en todos los partidos políticos. En el Congreso hay un montón de proyectos presentados respecto de paridad en distintos ámbitos. Porque no es casualidad, Gustavo, que solo el 18% de las conducciones nacionales estén compuestas por mujeres. Y de ese 18%, casi el 80% ocupan secretarías feminizadas de alguna manera, ¿no? La Secretaría de Acción Social, la Secretaría de Actas, la Secretaría de Turismo, la Secretaría de la Mujer o de Género. Y nosotros lo que planteamos es que también queremos participar en otras secretarías, que es donde, digamos, de alguna manera se deciden las cuestiones gremiales, ¿no? Una secretaría gremial, una secretaría adjunta, una secretaría general. Porque es la única manera incluso de imponer una agenda feminista en los gremios. Si no somos las mujeres las que reclamamos por nuestros propios derechos y para ampliar derechos, vamos a poner un ejemplo, pedir, digamos, en un convenio colectivo la licencia por violencia de género, supónganlo. Claro. Si no lo hacemos las mujeres, es difícil que lo hagan los varones. Ahora, también hay que pensar la paridad en las participaciones paritarias, en los convenios colectivos, en las discusiones paritarias. También tiene que haber mujeres ahí. Y entonces, bueno, de esa manera empezar a avanzar en tener otra mirada, ¿no? Sí. Para eso tenemos que abrir muchas cabezas, incluidas las de las mujeres, ¿no? Porque no solamente
a veces los hombres se niegan a la paridad o a la inclusión de la mujer. A veces las propias compañeras les cuesta un poco también. Patricia, yo mientras te escuchaba rememoraba marchas, porque bueno, obviamente pertenecemos al mismo gremio, somos compañeros en el SADOP. Les digo a la gente, Patricia Muñoz es la secretaria adjunta de la seccional Santa Fe del SADOP y también es la secretaria de Derechos Humanos de SADOP a nivel nación. Y hemos compartido mucho y se me venía a la mente marchas multisectoriales en las cuales los palcos estaban colmados de hombres, todos hombres. Sí, digo, sí, hay que esto es histórico y que esto es de muchos años y este cambio de paradigma tiene que darse, tiene que venir. Sí, exactamente, ese palco del que vos hablas es también la foto que vemos cuando las centrales obreras se reúnen, por ejemplo, con el presidente. Uh-huh. ¿No? La foto es todos varones. Y además da la sensación de que si hay alguna mujer por ahí en la foto es que la han puesto medio como de compromiso. Y eso es complicado. Porque acá no se trata de ser inclusivo en el lenguaje y de ser inclusivo en los discursos. Acá se trata realmente de efectivizar esas ideas que tenemos respecto de la paridad. Efectivamente, las centrales obreras siguen conducidas por los varones, y eso que hay participación de mujeres, pero digamos siguen conducidas por varones. Incluso gremios donde mayoritariamente somos mujeres, como el gremio docente, como el gremio de la sanidad y demás, están conducidos también mayoritariamente por varones. Entonces hay que hacer ahí un camino, digamos. Lo que ocurre es que la construcción que hacemos las mujeres sindicalistas nunca son construcciones solas, siempre obviamente son construcciones colectivas con los varones, porque en los gremios trabajamos así, mujeres y varones. Y bueno, me parece que hay que hacer una construcción, una capacitación, una formación, concientización. Yo creo que la capacitación que se venga seguramente en los gremios con motivo de la implementación de la ley Micaela, del convenio 190 y demás, me parece que eso va a ayudar mucho. ¿Y cómo fue tomado esto en las distintas entidades gremiales, desde las distintas ramas? Bueno, algunos gremios están avanzando en formaciones, en capacitaciones de género y están pensando en una idea más de paridad, digamos. Hay otros gremios, compuestos mayoritariamente por varones, que hasta ven a veces imposibilitado, pero la gran excusa siempre en estos casos es no hay mujeres, no hay cuadros femeninos para que integren las listas, no tenemos compañeras, te dicen. Y en realidad es que esas compañeras están invisibilizadas desde hace mucho tiempo. Además, hay una cosa que es cierta, las mujeres para estar en los gremios tenemos que estar permanentemente rindiendo examen y demostrando nuestros saberes, nuestras formaciones, nuestra experiencia, nuestras trayectorias. A los varones no se les pide eso. Fíjate que hay muchos casos donde dice, bueno, como hace años que está un dirigente gremial, entonces sigue estando en el gremio. En cambio, a la mujer, los años de experiencia no le pesan, hay que demostrar permanentemente. Nosotros a veces sentimos que estamos rindiendo siempre examen. Yo soy muy optimista, particular y personalmente soy muy optimista, con motivo de la presentación del proyecto de ley Micaela en sindicatos el año pasado, que hice a comienzo del año. Durante todo el año me han invitado a infinidad de actividades que tenían que ver con la capacitación en género en gremios. Y la verdad que he visto cosas maravillosas, incluso iniciativas hechas por los propios secretarios generales varones, y eso es muy bueno, iniciativas muy buenas, de construcciones colectivas entre varones y mujeres, de distintos gremios, distintas ramas, así que yo soy optimista de que seguimos avanzando en ese sentido. Patricia, estás participando también en una, no sé si es una asamblea de la Organización Internacional de Trabajo, representando a la Cámara de Diputados y Diputadas de la Nación.
¿Qué mirada tienen en referencia a esto a nivel internacional? Sí, es la 109 Asamblea Anual de la OIT, que, bueno, se celebra en Ginebra, pero con motivo de pandemia sesionamos desde Santa Fe. Bueno, la gran preocupación de la Asamblea este año es, obviamente, el mundo del trabajo en este contexto de pandemia, donde miles de trabajadores han perdido sus puestos de trabajo, otros se han reconvertido, muchos han pasado de la economía formal a la informal, muchos han tenido reducciones salariales, el tema del teletrabajo también es todo un tema para analizar. Entonces, se está trabajando en función de lo que es el mundo del trabajo y lo que va a ser el futuro del trabajo en este contexto actual de pandemia y cuando llegue la pospandemia, digamos. Yo fui designada para participar en la Comisión de Seguridad Social. Y ahí es muy interesante porque hablamos de todas las políticas públicas que los estados tuvieron que implementar con motivo de la pandemia. Y lo que surge fuertemente, ayer especialmente surgió fuertemente en algunos discursos de otros países, son 200 y pico de países, es el tema de lo que nosotros tenemos acá en nuestro país desde el año pasado, que es el impuesto a las grandes fortunas, el aporte extraordinario a las grandes fortunas, que lo votamos el año pasado y que se empieza a implementar este año. Muchos países están pensando en esto de que aporten más los que más tienen para los que menos tienen. Y bueno, y una serie de cuestiones que tienen que ver con cómo sostener la protección social de trabajadores y trabajadoras en este contexto de pandemia. Sí. Lo llamativo de esto, que llamativo es desde dónde viene y cómo viene, es que Biden se expresó al respecto y acordó, digamos, hay un movimiento, digamos, desde lo que vos nos estás contando, mundial, para que los aportes sean distribuidos de otra manera. De otra manera, con más justicia, obviamente. Claro. Acá se trata de que los que más tienen sean un poco solidarios con los que menos tienen, teniendo en cuenta que estamos en una situación de pandemia, no es una situación regular la que estamos viviendo, es una situación excepcional, por eso el aporte también es excepcional. A mí me da mucho orgullo que nuestro país haya estado en la avanzada de eso y ya lo hayamos votado, ¿no? Y me tocó trabajar el tema y votar el tema. Y muchos países efectivamente lo están planteando, lo están pensando, porque digamos, la cobertura de la pandemia no consiste solamente en comprar vacunas e insumos de salud. En nuestro país, bueno, se implementó el ingreso familiar de emergencia, los programas de trabajo y producción, los ATP, para cubrir el 50% de los salarios. Se bajó el impuesto a las ganancias a 1.200.000 trabajadores. Y al 90% de las empresas. Bueno, todo eso, para que todo eso ocurra, se necesitan fondos. Y me parece que a un poseedor de grandes fortunas, si tiene 200 millones de pesos de fortuna, no le afecta su estilo de vida si tiene que aportar 2 o 3 millones de pesos. No. En absoluto. En cambio, la suma de esos millones de pesos hacen mucho para los que menos tienen. Claro. Pensemos que no solamente estamos hablando de generar trabajo. La principal razón es cubrir a la gente, fundamentalmente a todos los argentinos y argentinas que no tienen para comer. Sí. Entonces, me parece que esa es la cuestión y eso es lo que están trabajando los países. Sí, hoy obviamente la situación económica es grave, más allá de los aportes que se hacen desde Nación, de las leyes, digamos, acá también vamos a encontrarnos en un post-pandemia que vamos a tener que resurgir, viniendo de una recesión muy grande también de unos años atrás. Exactamente. Fundamentalmente de los últimos 4 años del gobierno macrista, ¿no? Sí, obviamente que la situación económica es muy preocupante. Nosotros decimos, bueno, salimos entre todos, no se sale de esto solo.
Pero es muy preocupante porque además, fíjate que en este contexto de pandemia no hay solidaridad, hay mucha gente que no se cuida. Bueno, ustedes lo vieron en Rosario, sí, con esta gente de estos médicos por la verdad, sí, donde planteaban que todo esto es mentira, y bueno, y una serie de agresiones más. A mí me parece muy preocupante esa situación de la sociedad. Los que piensen eso, los que piensen que la vacuna no sirve, me parece que es muy preocupante. Yo creo que el Estado está presente. Seguramente debe haber dificultades y a lo mejor no está llegando a todos los lugares donde tiene que llegar, pero me parece que hay un Estado presente que ha planteado políticas públicas, sí, para tratar de morigerar la situación. Solucionar no se puede solucionar en este contexto tan difícil, pero sí tratar de morigerar la situación, de ayudar a los que menos tienen, fundamentalmente a las pequeñas y medianas empresas y a los trabajadores y trabajadoras. Estamos hablando con Patricia Munier, ella es diputada nacional del Frente de Todos. Y Patricia, hablando de cuestiones de producción nacional, comenzó a fabricarse la Sputnik en la Argentina. Para fin de mes hay una perspectiva de que empiecen ya a circular las dosis de fabricación nacional. ¿Cómo está ese tema? ¿Se sabe las cantidades que pueden llegar a producirse por mes? Se habla, sí, bueno, estamos todos muy esperanzados, y bueno, digamos, esperando por supuesto que eso avance. Se habla, hoy leí algunas noticias de que se habla de que serían unas 500.000 dosis por semana, pero bueno, vamos a esperar a ver que arranque esa producción. Es muy esperanzador, sí, porque si a las vacunas que están llegando desde otros países le sumamos la de producción argentina, el número va a terminar siendo importante. Pero además, me parece que acá hay que hacer hincapié en la importancia de promover el sistema científico en nuestro país, que permite que tengamos laboratorios que puedan fabricarla, ¿no? Y bueno, me parece que eso es muy importante. Todos estamos esperando que la vacunación, por supuesto, se profundice. Yo creo que vamos bastante bien, sí, particularmente en la provincia de Santa Fe se va bastante bien en ese sentido. Y bueno, y de a poco empezaremos a resolver esa situación. Ahora, mientras tanto, la gente tiene que convencerse de que hay que seguir cuidándose. Yo no quiero ni ver, todavía no he visto nada de los festejos en Santa Fe de ayer, pero me imagino que deben haber sido muy complicados porque ya lo había hecho la semana pasada. Bueno, yo sé que yo entiendo que la gente quiera salir, que quiera festejar y demás, sí, pero estamos en una situación muy complicada, muy complicada, porque a pesar de que podamos estar vacunados, nos podemos contagiar igual. La verdad que es difícil. Y sin embargo uno ve gente que anda en la calle sin barbijo, que no se cuida, y que reproduce lo que muchos medios dicen, que eso también es todo un tema, ¿no? Sí. Lo que los medios hegemónicos dicen sin saber, porque desde que empezó la pandemia todo el mundo opina, entonces yo digo, es como cuando hablamos de la presencialidad en las escuelas. Es una decisión sanitaria. Claro. No resuelve la ministra de Educación, resuelven los equipos epidemiológicos. Ni los gremios. Entonces nosotros hablemos de educación, de cómo sostener el vínculo, pero yo no me puedo poner a hablar de la cuestión epidemiológica y opinar en función de la cuestión, no solamente del epidemiológico, sino de la cuestión sanitaria también, sí, claro, ¿no? Acá en Santa Fe ya se terminaron las camas, ya no hay más lugares en los hospitales, estamos recibiendo de localidades de afuera, ya no hay más cómo sostener esta cuestión. Entonces, tengamos un poco de cuidado en ese sentido también. Seguro. Mira, de fútbol y de educación, y ahora de coronavirus, todos y todas hablan, digamos. Ahora, yo siempre digo esto, ¿no? No es lo mismo conocer que saber.
uno puede conocer, pero saber implica un estudio, una profundidad, una capacitación. Pero además, para eso están los médicos, Gustavo, médicas. Me parece que depende también la mirada que uno le dé al tema. También. Por ejemplo, en el tema de educación, una cosa es opinar como mamá o papá, otra cosa es opinar como funcionario o experto en el tema, y otra cosa es opinar como trabajadores y trabajadoras que además estamos agremiados, digamos. Las miradas son distintas. Sí. En este tema de la presencialidad, padres y madres pidiendo que abran las escuelas, pero adentro de las escuelas hay alumnos, alumnas y trabajadores y trabajadoras. Uh-huh. Y los protocolos se conservan ahí, se respetan, pero afuera... ¿Qué pasa? La vez pasada me pasaron una foto de una fotocopiadora al lado de una escuela. En la escuela se cumplían los protocolos y en la fotocopiadora todos amontonados y sin barbijo. Claro. Al lado de la escuela. Entonces, es como decir vos, no es cuestión de que uno diga, bueno, sí, yo conozco el tema y opino. Hay que tener mucho cuidado, hay que ser muy prudentes, porque bueno, más allá de las valoraciones distintas que se pueden hacer y que cada uno tiene derecho a tener su opinión, por supuesto, hay que conocer también. Seguro. Digamos, yo escucho mucha gente hablando de educación y de la cuestión escolar sin saber lo que es trabajar en una escuela, y eso me parece grave. Patricia, te quiero llevar vos sos una militante, una luchadora, has caminado mucho la calle en las cuestiones de violencia de género, en el Ni Una Menos. El 3 de junio pasado fue el aniversario de la 6ª marcha que bueno, este año no ha podido realizarse. Contanos un poco qué sensación tenés al respecto de años atrás a lo que hoy se está concientizando, caminando y militando la causa Ni Una Menos. Bueno, yo creo que hemos avanzado mucho. Yo soy optimista, digamos, porque me parece que el hecho de que las mujeres nos hayamos unido en reclamos comunes, me parece que ha hecho que se avance. Mira, yo te voy a poner un ejemplo, no me gusta ser autorreferencial, pero te voy a contar una cuestión que me pasó a mí con mis hijas, ¿no? Mirábamos, yo tengo 2 hijas adolescentes, jóvenes porque soy joven yo, por eso, obviamente, ¿no? Un poco más chicas, ¿no? Y mirábamos las 3 la serie de Carlos Monzón. ¿Te acuerdas que el año pasado la pasaron? Sí. Bueno, y yo me daba cuenta ahí cómo hemos avanzado, porque ellas no podían entender que la prensa le diga, bueno, al campeón se le fue la mano. Los mismos policías en la cárcel lo apañaban, la justicia en su momento, los medios, e incluso acá en Santa Fe todavía hay gente que dice, bueno, se le fue la mano, como era boxeador. ¿Qué habrá hecho ella? La pregunta del momento, ¿qué habrá hecho? Momento, claro, que uno lo recuerda. ¿Te acordás que como era modelo entonces hablaban tanto? Claro. Entonces ellas se indignaban ante esa situación, y ahí me di cuenta, cuando yo escuchaba las opiniones de ella, que las comparto absolutamente, me di cuenta cuánto habíamos avanzado. Claro. Es decir, hoy las mujeres ya no aceptan más la violencia, por más que sea un héroe deportivo, por más que sea quien sea, digamos, ¿no? Y ahí me di cuenta realmente lo que había pasado estos años, y fundamentalmente las chicas jóvenes que ya, digamos, nacen concientizadas de la cuestión, aunque no es un tema estrictamente generacional, ¿no? Porque, digamos, tenemos mujeres muy mayores, absolutamente desconstruidas, y a veces tenemos pibas jóvenes que no comparten estos criterios. Sí. Pero hemos avanzado. Yo ahí me di cuenta que habíamos avanzado, que hoy hay otra mirada. No es casualidad que las mujeres, según las propias estadísticas del Ministerio de Trabajo, las mujeres son las más violentadas en los ámbitos laborales, pero también son las que más se animan a denunciar. Uh-huh. Ahora, seguimos sin resolver, obviamente, el tema de los femicidios, ¿no? Sí, no, y esto sí, eso es uno y de los más graves,
pero no menos graves, por ejemplo, es que tenemos una justicia machista, cámaras de jueces que determinan situaciones siempre con una mirada machista, como el caso del abogado, del juez que liberó a un violador por usar preservativo, digamos. Exactamente. A ver, el acto es la violación. Exactamente, una vergüenza. Bueno, por eso nosotros planteamos que tiene que haber una justicia con perspectiva de género, que al decir de las propias abogadas y de las propias compañeras que trabajan en la justicia, no siempre está garantizada la presencia de una mujer, lamentablemente, porque a veces muchas juezas mujeres han avalado ese tipo de criterios como vos planteabas. Mientras tengamos efectivamente jueces que liberan a un violador porque usó preservativo, o dice que una violación en manada fue un desahogo sexual, como aquel juez, que nunca me acuerdo si era de Río Negro o de Chubut, decir esto, es decir, mientras tengamos una justicia que permite ser así, y que investiga a la víctima en lugar de investigar al victimario, me parece que es complicado. Por eso hay que hacer una gran reforma judicial que incluya esto, que incluya fuertemente la capacitación en perspectiva de género. Ahora, yo he visto también que algunos ámbitos han comenzado a hacer capacitación de género con una charla de algún especialista o un experto y nada más. Eso no es una capacitación. Tenemos que darnos el debate también de qué es lo que está pasando. Sí, y efectivamente formar jueces con otra perspectiva. Tal cual, tal cual. E interpelarse, hay que interpelarse para eso. Creo que hay que arrancar por ahí. Sí, porque tenemos muchas conductas que replicamos, que a veces se invisibilizan, y más grave aún es naturalizarlas, digamos, ¿no? Entonces vemos como natural que un jefe le grite a un empleado o a una empleada, vemos con naturalidad que se nos obliga a hacer cosas que no queremos, y bueno, y todo ese es el cuestionamiento. Por eso, algo muy bueno que tiene el convenio 190 es que ante situaciones y denuncias de violencia o de acoso laboral, no es la víctima la que tiene que demostrar que fue violentada, sino que la entidad propietaria o el violento es el que tiene que demostrar que no violentó, digamos, ¿no? Se invierte la carga de la prueba, y me parece que eso es importante, porque si no tenemos que las mujeres estar permanentemente demostrando todo lo que pasa, ¿no? Seguro, el pato le tira la escopeta, digamos, estamos en el mundo al revés. Sí. Bueno, Patricia, te agradezco tu tiempo, tu amabilidad de siempre. Lamentablemente no lo pudimos hacer por Zoom porque estamos con problemas de internet y nos hubiésemos visto, me hubiese encantado. Yo ya me saqué la camiseta, está claro. Pero ibas a ir con la de Colón, pero si no, capaz que la mostraba. ¿Cómo nos perdimos eso? Qué lindo. Seguro. Qué lindo, Patri. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias a vos, y bueno, hasta cualquier momento nos estaremos encontrando. Gracias, que tengan un buen sábado. Igualmente. Allí pasaba la diputada nacional Patricia Munier por Onda Verde.